La verdadera sanación ocurre cuando dejamos de luchar contra lo que somos y comenzamos a vibrar en coherencia con nuestra esencia más profunda. Dicen que en el sur de Italia, entre las ruinas de lo que fue el templo de Crotone, existe una sala circular, sin ventanas, sin tiempo. En su centro, suspendida por una cuerda de bronce, descansa una libreta sin autor, sin fecha, sin firma. Nadie sabe quién la escribió. Nadie sabe cuándo. Solo se sabe que quien la abrió sin silencio no pudo leerla. No había letras, solo estática. Solo ruido interior. Pero en la primera página, hay una frase grabada a fuego. El que vibra en su nota no enferma. Solo olvida. Se cuenta que fue Pitágoras quien dejó aquel manuscrito antes de desaparecer. No murió, dicen. Simplemente dejó de emitir sonido. Y en su último acto, encerró una verdad simple y poderosa: la sanación no comienza en el cuerpo, ni en la mente. Comienza cuando recordamos la nota que somos, esa frecuencia original que el alma trae desde antes de nacer. No es una historia. No es una leyenda. Es una metáfora viva. Una enseñanza vibracional que, si resuena contigo, no será porque la comprendas con la lógica, sino porque la recuerdas con el alma. El texto que estás a punto de escuchar no es un audiolibro. Es una resonancia. Una experiencia. Una invitación a dejar de buscar fórmulas externas y comenzar a escuchar lo más sagrado, tu vibración. Porque todo lo que existe vibra. Tú también. Tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, tu cuerpo. Y cuando esa vibración se desvía de su tono esencial, surge el síntoma. No como castigo, no como error, sino como una alarma del alma. Un mensaje vibracional que dice: has dejado de sonar como tú. Durante siglos, músicos, médicos, alquimistas y místicos han buscado la frecuencia perfecta para sanar. Pero lo que pocos comprendieron es que esa nota no se encuentra fuera, sino dentro de ti. Es tu campo vibracional, ese campo silencioso que lo dice todo sin necesidad de palabras. Y si logras afinarlo, la sanación no será una conquista, sino una consecuencia. Este viaje no es para la mente que necesita controlar. Es para el alma que está lista para recordar. No hace falta que creas. Solo que escuches. No hace falta que hagas. Solo que estés presente. Porque el universo no está hecho de cosas, está hecho de notas. Y tú, ahora mismo, estás vibrando. La pregunta es: ¿estás vibrando como tú, o como lo que te enseñaron a ser? Détente. Respira. Y permite que esta voz, que no es mía, sino tuya, despierte esa melodía olvidada que sigue viva, esperando. Porque todo lo que fue creado por vibración, solo puede ser sanado por vibración. Y si algo en ti, incluso ahora, se estremece sin saber por qué, no lo analices. Escúchalo. Porque esa vibración, eres tú recordándote a ti mismo. Todo lo que existe vibra. Lo sabes, lo has oído 1000 veces, pero quizá nunca lo has sentido de verdad. Porque no basta con saberlo. No basta con repetirlo como una frase bonita. Hay que encarnarlo. Porque esa es la única forma de recordar lo que siempre ha estado en ti, aunque lo hayas olvidado. La vibración no es una idea. Es tu naturaleza más íntima. Durante mucho tiempo pensé que sanar era arreglar. Arreglar el cuerpo, arreglar la mente, arreglar mi historia. Me esforzaba por cambiar lo que no entendía, corregir lo que dolía, suprimir lo que molestaba. Hasta que un día, frente al cuerpo aún tibio de un hombre que ya no estaba, entendí algo que me sacudió por dentro. Su corazón latía, su piel seguía viva, pero su vibración se había apagado. No se había roto nada. Solo había dejado de resonar. Como si su nota se hubiera disuelto en el aire.
como si la música de su alma ya no estuviera en sintonía con este plano. Ahí comenzó una nueva mirada para mí. Dejé de observar el cuerpo como una máquina. Dejé de pensar en la sanación como una corrección. Y comencé a escuchar. No con los oídos. Con el pecho. Con la piel. Con algo más profundo que no sabía nombrar. Porque hay cuerpos que respiran, que caminan, que incluso sonríen, pero ya no vibran. Y no están enfermos por lo que les falta, sino por lo que dejaron de ser. Me pregunté entonces, ¿y si la vida no se mide en años, ni en pasos, ni siquiera en latidos, sino en frecuencia? ¿Y si estamos vivos solo cuando resonamos con nosotros mismos? Desde ese día dejé de buscar síntomas. Comencé a buscar tono. Cada emoción que repetimos, cada pensamiento que sostenemos, cada palabra que pronunciamos, todo eso emite una vibración. Y esa vibración o nos acerca o nos aleja de nuestra nota original. La mayoría de nosotros no está mal. Solo estamos desafinados. Vibrando como nos enseñaron, como nos pidieron, como creemos que debemos vibrar para pertenecer. Pero no como realmente somos. ¿Te ha pasado alguna vez estar con una persona y sentirte más ligero, aunque no te diga nada especial? ¿O entrar en un lugar y sentir que tu cuerpo se encoge sin motivo aparente? Eso no es intuición. No es magia. Es vibración. Es sintonía. Porque tu cuerpo es un instrumento vivo, sensible, inteligente. Y siempre sabe cuando algo resuena contigo y cuando no. Yo pasé años intentando sanar desde fuera. Buscando el aceite perfecto, la fórmula secreta, la dieta correcta. Algunos métodos ayudaban, otros no. Pero ninguno tenía efecto duradero. Hasta que comprendí una verdad que transformó todo: lo que no vibra contigo, no se queda. Lo que no está en tu nota, se desvanece. Y lo que te enferma, no es el dolor. Es aquello que te obliga a vibrar como algo que no eres. Una vez, en el templo, vi a una mujer que llevaba años luchando contra la ansiedad. Nada la calmaba. Le ofrecí simplemente un sonido. Un único tono sostenido, emitido por un monocordio. Nada más. Y cuando ese sonido llenó el aire, ella cerró los ojos, comenzó a temblar y lloró. Pero no era tristeza. Era como si una parte olvidada de ella hubiera vuelto a casa. Entre lágrimas me dijo, no sabía que algo en mí podía recordar esto. Entonces supe que no era la mente la que sanaba. Era la memoria vibracional. El cuerpo no necesita entender. Solo necesita que lo escuchen. Porque todo lo que vibra puede volver a su estado natural. No con esfuerzo. No con control. Sino con presencia. Con verdad. Con una escucha profunda que no juzga, no empuja, no impone. Solo resuena. Así como una cuerda desafinada no necesita ser castigada, sino recordada. Así como una melodía rota no necesita teoría, sino sentir el compás de nuevo. Las enfermedades no son enemigos. No son castigos. No son fallos. Son mensajes. Mensajes vibracionales. Susurros, a veces gritos, que el cuerpo emite cuando está fuera de su tono. Y si no los escuchas, si los apagas, si los tapas con ruido o con prisa, seguirán ahí, esperando. No para molestarte. Para recordarte que tú no viniste a esta vida a sobrevivir desconectado. Viniste a vibrar en tu nota más pura. Y si te has olvidado de ella, si el dolor es frecuente, si el cansancio es constante, no es porque estés roto. Es porque estás sonando como algo que no eres. No necesitas ser músico. No necesitas entender teoría. Solo necesitas querer recordar. Escuchar tu respiración. Sentir tu cuerpo. Dejar que el silencio revele lo que el ruido tapó. Y permitir que tu nota vuelva a sonar sin miedo, sin culpa, sin máscaras. Porque tú no eres un conjunto de síntomas. Eres una frecuencia. Una presencia. Una nota que, cuando es tocada en verdad, no necesita explicación. Solo suena. Y suena tan hondo, que cura.
Hay un momento en el que el cuerpo empieza a gritar. No lo hace con palabras, lo hace con tensión, con insomnio, con molestias que no se explican en análisis, con un cansancio que no se va ni después de descansar. Y a veces, creemos que ese malestar viene de fuera, de una mala alimentación, de una vida acelerada, de una herencia genética. Pero hay algo más profundo que suele pasarnos desapercibido. El cuerpo comienza a doler cuando dejamos de escucharlo. Y no porque esté roto, sino porque está intentando decirnos que algo se ha desconectado. Recuerdo a un anciano que llegó al templo caminando con rigidez. No tenía fiebre, no tenía heridas visibles, pero algo en él no vibraba. Sus pasos eran pesados, como si cada parte de su cuerpo caminara por separado. Sus brazos, sus hombros, incluso su mirada, parecían sonar en diferentes frecuencias. Lo observé durante días, sin intervenir. Y entonces comprendí, no estaba enfermo por lo que le faltaba, sino por lo que había olvidado. Había olvidado su tono. Había dejado de escucharse como un todo. El cuerpo no se daña de repente. Comienza a desafinarse lentamente. Una emoción no expresada. Un deseo postergado. Una rutina impuesta. Una renuncia silenciosa. Todo eso va alterando el tono natural del cuerpo. Porque cada parte de ti tiene un ritmo. El corazón pulsa en su compás. Los pulmones se expanden y se recogen como olas. El estómago, el hígado, la piel, todo vibra en un entramado perfecto. Y cuando algo externo, una emoción no dicha, una decisión impuesta, una vida que no es la tuya, entra en conflicto con ese ritmo, comienza la disonancia. Al principio no se nota, pero luego aparece el dolor. No es casualidad que cuando estás triste, tu pecho se cierre. O que cuando te sientes inseguro, tu estómago se contraiga. Eso no son metáforas emocionales. Es música interna perdiendo afinación. La medicina lo llama síntoma. Yo prefiero llamarlo nota perdida. Porque no se trata de suprimir el dolor, sino de preguntarse, ¿qué parte de mí ha dejado de sonar en armonía? Sanar, entonces, no es reparar. Es recordar. No es imponer un estado. Es liberar el sonido que ya está dentro de ti, esperando ser escuchado. Porque tu cuerpo no quiere ser dominado. Quiere ser comprendido. Quiere ser afinado. Y afinar no es una técnica. Es una práctica de escucha. Una presencia que no interfiere, que no manipula, que no juzga. Solo escucha. Y desde esa escucha, permite que el cuerpo recuerde su nota. Una vez, una mujer joven llegó al templo. No podía dormir. Lo había probado todo. Infusions, ejercicios, rezos. Nada funcionaba. Le pedí que se tumbara sobre la piedra del centro, y coloqué un monocordio sobre su pecho. Emití una sola nota. Una vibración suave, constante. No le di instrucciones. Solo sonido. A los pocos minutos comenzó a llorar. No de angustia, sino como si algo muy antiguo dentro de ella se hubiera soltado. Cuando despertó del sueño profundo que siguió, solo dijo, no sabía que me había olvidado de mi propia música. Ese momento me recordó algo esencial. Que la sanación no llega por acumulación de métodos, sino por liberación de interferencias. El cuerpo no necesita más información. Necesita menos ruido. Porque debajo del dolor, debajo del cansancio, debajo del síntoma, sigue estando tu tono. Tu vibración verdadera. La que no necesita justificación. Solo espacio para volver a sonar. Nos enseñaron a temer al cuerpo cuando se manifiesta con dolor. Pero en realidad, el cuerpo nunca se equivoca. Solo resuena lo que tú aún no has podido liberar. Cuando algo duele, no es castigo. Es una frecuencia llamando la atención. Una nota pidiendo ser escuchada. Y cuando dejas de pelear con esa nota, cuando dejas de querer cambiarla, algo comienza a suavizarse. No porque lo hayas controlado, sino porque por fin le diste lugar.
Es en ese instante, ese pequeño espacio entre el juicio y la escucha, donde comienza la verdadera medicina. Cuando dejas de ver el dolor como un problema y lo ves como un mensajero, como un guía, como una nota olvidada intentando volver a formar parte de la sinfonía de tu ser. El cuerpo no es un enemigo que te falla. Es un instrumento sagrado que quiere afinarse contigo. Pero para eso necesita tu atención. Necesita tu presencia. Necesita que dejes de imponerte cómo deberías sentirte y empieces a escuchar cómo te estás sintiendo realmente. Sin filtros. Sin miedo. Sin expectativas. Y cuando por fin logras ese nivel de escucha, íntima, honesta, vulnerable, algo dentro de ti comienza a vibrar distinto. No porque hayas sanado de golpe, sino porque por fin dejaste de impedir que la sanación ocurriera. Porque tú no sanas al cuerpo. Tú dejas que el cuerpo se recuerde a sí mismo. Tú no impones la curación. Solo quitas lo que la bloquea. Tú no eres el sanador. Eres el canal a través del cual la nota original puede volver a sonar. Y cuando eso sucede, cuando tu vibración y la del universo se alinean por un instante, no hay método que se compare, no hay técnica que lo supere. Solo queda una certeza suave, profunda, inconfundible, la de estar en tu nota. La de estar de vuelta en ti. Hay sonidos que no se escuchan con los oídos, sino con la piel, con el pecho, con la vibración interna que habita en cada célula. Y aunque no lo percibas conscientemente, tu cuerpo está escuchando todo el tiempo. Escucha lo que piensas, lo que callas, lo que sientes en secreto. Escucha incluso lo que finges que no te afecta. Cada emoción no dicha, cada palabra negada, cada impulso reprimido, todo eso resuena, y si no lo expresas, el cuerpo lo asume, lo sostiene, y lo transforma en una vibración contenida que, con el tiempo, empieza a doler. No se trata de volverte un experto en energía o un sanador místico. Se trata de recordar que tú ya eres una frecuencia, y que cada parte de tu vida, tu voz, tu manera de moverte, tus silencios, está diciéndole algo a tu campo. Por eso, cuando hablas, no solo estás comunicando. Estás ordenando vibratoriamente a tu cuerpo. Estás activando información. Estás afinando o desafinando. He visto como una sola frase, dicha con verdad, ha devuelto el equilibrio a cuerpos que llevaban años tensionados. Y también he visto cómo repetir la misma historia de dolor puede cristalizarla en los músculos, en los órganos, en la respiración. La palabra no es una herramienta más. Es una vibración sagrada. Es medicina o es veneno. Y no importa tanto lo que dices, sino desde dónde lo dices. Había una mujer que siempre llegaba al templo con una sonrisa. Saludaba a todos, ayudaba, cuidaba. Pero su voz temblaba, como si no hubiese nacido del pecho, sino de un lugar aprendido. Una voz que no era suya. Le pedí que, durante una semana, no hablara si no sentía verdadera conexión con sus palabras. Le costó mucho. Pero al final de esos días, cuando por fin dijo algo, su voz tenía otro color. Otra textura. Como si por primera vez hubiera vibrado desde dentro. Esa mujer no necesitaba ser guiada. Solo necesitaba permiso para sonar en su nota. Y eso es lo que muchas veces nos falta, el permiso. Nos hemos acostumbrado a hablar desde la forma, desde el deber, desde lo esperado. Pero, ¿cuándo fue la última vez que dijiste algo desde la vibración pura de tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste sin explicaciones, que susurraste sin miedo, que gritaste sin culpa? No se trata de dramatizar. Se trata de liberar. Porque cuando contienes una emoción, no desaparece, se ancla. Se transforma en una nota que resuena día tras día hasta que el cuerpo la manifiesta. No porque seas débil, sino porque estás lleno de memorias no vibradas.
Las emociones no expresadas no se evaporan, se guardan. Y cada parte del cuerpo tiene un lugar donde sostenerlas. La rabia se guarda en el hígado, la tristeza en los pulmones, la culpa en los riñones, el miedo en el estómago, la vergüenza en la garganta. Y ninguna de ellas es mala. Solo que, si las dejas demasiado tiempo atrapadas, comienzan a distorsionar tu frecuencia. Por eso, a veces, la sanación no es un proceso espectacular. No llega en un momento de éxtasis ni de revelación mística. A veces, la sanación llega como un suspiro, como un temblor suave en el pecho, como una lágrima que cae sin saber exactamente por qué. Llega cuando por fin te das permiso para vibrar como eres, sin adornos, sin disfraces, sin las defensas que creíste necesarias para ser aceptado. Tú no tienes que ser perfecto para sanar. Tienes que ser auténtico. Tienes que estar dispuesto a dejar de sostener frecuencias ajenas. Tienes que permitirte soltar esa nota que no era tuya pero que llevas repitiendo desde hace años. Porque solo cuando dejas de imitar el sonido que los demás esperan, comienza a surgir tu melodía real. Recuerdo a un discípulo que durante meses repitió lo que yo enseñaba palabra por palabra. Y, sin embargo, no vibraba. Su voz era técnica, correcta, pero vacía. Hasta que un día, agotado, rompió en llanto y dijo, no puedo seguir fingiendo que sé. No me sale. Y ese fue el primer día que realmente enseñó. No porque supiera más, sino porque por fin vibraba con su verdad. Su voz, a partir de ahí, tenía medicina. Porque por fin era suya. Y esto vale para todos. No importa si eres sanador, artista, madre, trabajador o estudiante. Tu vibration impacta. Tu presencia transforma. Y no necesitas más herramientas para lograrlo. Solo necesitas presencia real, vibración alineada, y el coraje de soltar todo lo que no resuena contigo. La enfermedad no llega a castigarte. Llega a revelarte. A mostrarte dónde te desconectaste. Donde comenzaste a usar una nota que no te pertenece. Y cuando entiendes esto, ya no te peleas con el síntoma. Lo escuchas. Lo acoges. Lo abrazas. Porque sabes que es solo una parte de ti intentando volver a sonar en armonía. La curación no se fuerza. Se permite. Y se permite cuando te vuelves tan silencioso por dentro que puedes empezar a distinguir las notas que antes estaban escondidas entre el ruido. Es entonces, y solo entonces, cuando el cuerpo empieza a soltar la tensión, el alma empieza a regresar, y la vida, esa vida que antes dolía, comienza, poco a poco, a sonar como un lugar donde por fin puedes habitar. No hay herramienta más poderosa que el silencio. Y sin embargo, es lo que más tememos. El silencio nos deja frente a nosotros mismos, sin atajos, sin distracciones. Por eso, muchos lo evitan, lo llenan con ruido, con palabras vacías, con acciones que no nacen del alma sino de la necesidad de no escuchar lo que resuena dentro. Pero el silencio no es ausencia, no es vacío. El silencio es una vibración sutil, profunda, un espacio en el que la verdad puede por fin emerger. Durante siglos, los sabios no enseñaban primero con palabras. Enseñaban con silencio. Sentarse frente a un maestro no era escuchar discursos, era entrar en su campo vibratorio, sentir cómo su energía te hablaba antes de que pronunciara una sola frase. Porque cuando el cuerpo está en silencio, el alma se hace audible. Y es ahí, en ese espacio, donde comienza la verdadera sanación. Yo mismo lo descubrí no en los libros, ni en la observación del cuerpo, sino en el momento en que ya no sabía qué hacer con el sufrimiento que no respondía a métodos ni a fórmulas. Una discípula llegó una tarde con un dolor en el pecho, uno que llevaba años arrastrando. No era una dolencia médica, al menos no una que pudiera diagnosticarse.
Le pregunté qué sentía y solo dijo, no sé. Así que no le di remedios, ni palabras. Solo me senté con ella, en silencio. Minuto a minuto, su respiración cambió, su espalda se relajó, y poco a poco sus ojos se humedecieron. El dolor no desapareció con una técnica. Desapareció cuando fue escuchado sin prisa, sin juicio, sin necesidad de explicarse. Eso me enseñó que el silencio no es pasividad. Es presencia en su estado más puro. Es la vibración del alma cuando por fin nadie intenta dominarla. Es el campo donde la armonía puede regresar sin ser forzada. Porque a veces, cuando más desesperadamente buscas respuestas, lo único que necesitas es parar. Sentarte. Callar. Escuchar. Y no con los oídos, sino con todo tu ser. Nos hemos acostumbrado a llenar cada espacio con palabras, con pensamientos, con soluciones. Pero lo que está roto no siempre necesita ser arreglado. A veces solo necesita ser acogido. A veces el alma no quiere que la salves. Solo quiere que estés ahí, sin querer cambiarla. Porque cuando por fin te permites estar en silencio contigo mismo, lo que parecía confusión empieza a ordenarse por sí solo. Como si las piezas comenzaran a encajar, no porque tú lo hayas resuelto, sino porque dejaste de interferir. He visto personas sanar simplemente al sentarse bajo un árbol. Sin guía, sin música, sin técnicas. Solo en silencio, dejando que la vibración natural de la tierra, del aire, de su propia respiración, les recordara quiénes son. El silencio no tiene forma, pero sostiene toda forma. No tiene color, pero revela toda luz. Es la base sobre la cual todo lo demás puede empezar a vibrar en coherencia. Y si lo entiendes así, también sabrás que muchas veces el ruido que llevas dentro no es tuyo. Es el eco de voces ajenas, de exigencias antiguas, de creencias que te enseñaron a desconfiar de tu interior. Pero el alma nunca grita. El alma susurra. Y solo puedes oírla cuando todo lo demás se apaga. Por eso, antes de cualquier técnica, de cualquier ejercicio, de cualquier intento por cambiar tu vibración, haz esto, regálate silencio. No uno fingido. No ese silencio que solo tapa el ruido con represión. Hablo de un silencio verdadero. El que nace de tu decisión de escuchar, de rendirte ante lo que es, sin quererlo modificar. Ese es el silencio que transforma. El que afina. El que cura. Una vez alguien me preguntó, ¿y si me siento en silencio y no escucho nada? Le respondí, entonces quédate ahí un poco más. Porque ese silencio es la puerta. Y al otro lado no está el ruido. Está tu verdad, esperando que te atrevas a habitarla. Así, poco a poco, sin imponer, sin empujar, sin buscar milagros inmediatos, la frecuencia comienza a cambiar. No desde la mente, sino desde el centro más profundo de ti. Y cuando ese centro se alinea, el cuerpo lo siente, el alma lo reconoce, y el universo responde. No hay sonido más alto que el de una presencia silenciosa. No hay medicina más pura que el acto de quedarte contigo, sin distracción, sin rechazo, solo sosteniéndote. Porque cuando puedes estar en paz con tu propio silencio, ya no hay nada que te domine. Ni el miedo, ni la enfermedad, ni el pasado. Porque te has convertido, tú mismo, en la nota que cura. Dicen que el cuerpo miente, que la mente lo manipula, que lo controla, que lo domina. Pero eso no es del todo cierto. El cuerpo no miente, lo que ocurre es que habla un idioma que olvidamos escuchar. Es un idioma vibracional, sin palabras, pero exacto. El cuerpo recuerda incluso lo que tú ya has decidido olvidar. Guarda emociones no expresadas, traumas antiguos, verdades que no te atreviste a pronunciar. Y lo hace no como castigo, sino como señal. Porque mientras haya una vibración atrapada,
habrá una parte de ti que no puede fluir libremente. Imagínate una cuerda tensa, que intenta vibrar pero está sujeta por un nudo. No importa cuánto la estires, cuánto la empujes, su sonido no será limpio. Así ocurre con nuestras emociones, nuestras memorias, nuestras heridas no digeridas. Cada una de ellas crea una tensión interna, una disonancia, una interferencia. Y ahí, en esa tensión, es donde nace el síntoma. No es magia. Es coherencia energética. Cuando una parte de ti vibra en verdad y otra en miedo, hay fricción. Cuando dices sí con la boca pero no con el pecho, se rompe la armonía. Y el cuerpo lo manifiesta, en la garganta que se cierra, en el estómago que arde, en la espalda que ya no puede sostener más peso. Por eso, sanar no es corregir el síntoma, sino liberar el nudo que está impidiendo que la cuerda suene como debe sonar. Y para liberar ese nudo, primero hay que reconocerlo. Hay que escuchar qué parte de ti ha estado intentando expresarse y ha sido silenciada. A veces es una emoción antigua, que se quedó congelada esperando que la sintieras sin juicio. A veces es un deseo profundo, que relegaste por miedo a decepcionar a otros. A veces es una rabia no reconocida, un duelo no llorado, una verdad que nunca dijiste en voz alta. El cuerpo no te castiga por eso. Solo lo muestra. Lo refleja. Es el espejo más honesto que tienes. El único que no se deja engañar por tu máscara. Y cuando por fin te sientas con él, cuando en vez de luchar contra su dolor te sientas a escucharlo, a sostenerlo, a respirarlo, algo cambia. No porque hagas algo nuevo, sino porque dejas de hacer lo que bloqueaba la vibración original. Muchos buscan sanar para volver a ser quienes eran antes. Pero esa idea es una trampa. No has venido aquí para regresar. Has venido para evolucionar. Para recordar lo que ya eras, antes de todas las capas, antes del miedo, antes del personaje. Y ese recuerdo no se activa con más pensamiento. Se activa con presencia. Con una vibración sincera que, al sostenerse el tiempo suficiente, empieza a ordenar todo desde dentro. Entonces ya no necesitas luchar contra tus emociones. Empiezas a escucharlas. Ya no te peleas con el síntoma. Le preguntas qué está intentando mostrarte. Y el cuerpo, que llevaba años pidiéndote espacio, por fin se siente acompañado. Y empieza, poco a poco, a confiar de nuevo. A liberar. A saner. Lo más curioso es que esta sanación no tiene forma definida. No siempre se siente como un milagro, no siempre es inmediata. A veces solo te das cuenta de que respiras más hondo, de que tu voz suena más firme, de que te duele menos el pecho cuando dices no. Y ese pequeño ajuste no es pequeño. Y es monumental. Es el inicio de una nueva frecuencia, más coherente, más limpia, más tuya. Por eso, antes de buscar respuestas fuera, regresa al cuerpo. No como un objeto que hay que dominar, sino como un instrumento que está esperando que lo afines con amor. Escucha lo que sientes. Observa cómo vibra tu respiración. Cómo resuena tu voz cuando dices tu verdad. Cómo se relaja tu piel cuando por fin dejas de luchar contra ti. No hay técnica más poderosa que esta, escucharte hasta que el cuerpo te crea. Hasta que deje de protegerse y empiece a abrirse. Porque el cuerpo no sana cuando se le impone algo. Sana cuando siente que ya no necesita defenderse. Y eso solo ocurre cuando tú vuelves a vibrar en tu nota. En tu verdad. En tu centro. La vibración no se impone, se recuerda. Y tú no estás roto. Solo estás desafinado por momentos. Lo que necesitas no es un arreglo externo, sino volver a vibrar contigo mismo. Con tu presencia. Con tu verdad más profunda. Ese es el verdadero poder de la sanación por vibración. No convertirte en alguien distinto,
sino en quien siempre fuiste, antes del miedo, antes del ruido, antes del olvido. La mayoría de las personas cree que piensa para entender el mundo, que la mente está aquí para analizar, para deducir, para resolver. Pero la verdad más profunda es que tu mente no está diseñada para controlarlo todo. Está diseñada para resonar. Es una antena, no un dictador. Una puerta de acceso, no un ingeniero. Y cuando se la saca de su centro vibracional, cuando se la sobrecarga de ideas, de juicios, de ruido, pierde su verdadero poder, el de sintonizar con la frecuencia original de lo que eres. Pensar no es el problema. El problema es pensar desde el miedo. Pensar desde la rigidez. Desde la desconexión. Porque cuando la mente se llena de estructuras que no te pertenecen, comienza a generar una vibración falsa, artificial, que acaba dominando tu sistema. Empiezas a vivir bajo una frecuencia que no te corresponde, intentando ser quien no eres, buscando afuera lo que solo puede recordarse dentro. Y ahí es donde nace la distorsión. No porque estés roto, sino porque estás funcionando con un patrón de pensamiento que no está alineado con tu campo energético. Has aceptado verdades ajenas como si fueran tuyas. Has dejado que ideas heredadas reemplacen tu voz interior. Y entonces la mente, en vez de guiarte, te confunde. En vez de ayudarte a crear, te hace temer. En vez de abrir posibilidades, te encierra en bucles de repetición. Pero la mente no es tu enemiga. Es solo una cuerda más del instrumento. Una muy potente, pero también muy sensible. Si la afinas desde el amor, desde la contemplación, desde el silencio, se convierte en una aliada insustituible. Porque una mente afinada no piensa para tener razón. Piensa para revelar. No busca seguridad. Busca resonancia. Y cuando piensas desde ahí, tu pensamiento no solo cambia tu vida, cambia tu vibración. ¿Y cómo se afina una mente que ha estado vibrando en miedo, en control, en confusión? No se la fuerza. No se la niega. No se la apaga. Se la escucha. Se la lleva de vuelta al cuerpo. Se la baja del pedestal de lo absoluto. Y entonces ocurre algo poderoso, la mente empieza a hacer silencio. No porque la obligues, sino porque ya no necesita defenderse. Una mente que confía no necesita pensar en exceso. No necesita repetir el pasado ni anticipar el futuro. Se vuelve clara. Precisa. Present. Y esa claridad mental es vibración pura. Es música sutil. Es conciencia vibrando en coherencia con el cuerpo y el alma. Esa es la alquimia real. No se trata de desconectarte de la mente. Se trata de elevar su frecuencia hasta que se vuelva un puente, no una barrera. Porque si tu cuerpo vibra en una nota, pero tu mente insiste en otra, el resultado es confusión, es ruido, es desarmonía. Pero si cuerpo, mente y alma se alinean en una sola vibración, limpia, honesta, sostenida, entonces todo tu campo se convierte en un canto, en una medicina. He visto a personas sanar solo con un pensamiento verdadero. Uno que no nace de la mente lógica, sino de una mente afinada. Uno que no repite, sino que revela. Soy suficiente. Estoy aquí. No tengo que seguir fingiendo. Y esa frase, cuando no se dice desde la idea sino desde la vibración, se convierte en una orden de sanación para todo el sistema. Por eso no subestimes tu pensamiento. No se trata de que pienses positivo por hábito, sino de que pienses desde tu nota original. Que te atrevas a dejar de alimentar pensamientos heredados, deformados, impuestos. Y empieces a elegir pensamientos que afinen tu frecuencia. Que te devuelvan. KT Recurden. Piensa como quien canta. No para explicar, sino para resonar. No para tener razón, sino para encontrarte.
no para construir un personaje, sino para sostener tu verdad. Porque cuando piensas con amor, con presencia, con coherencia, tu pensamiento no es ruido, es sonido sagrado. Y entonces, sí, el universo responde. No porque lo obligues, sino porque al fin vibras como tú. No toda palabra cura. No todo sonido es armonía. Porque en este universo vibracional, lo que pronunciamos no solo transmite información, transmite frecuencia. Y el cuerpo, que escucha incluso cuando la mente duda, reacciona. A veces en expansión, a veces en contracción. La palabra tiene cuerpo, tiene dirección, tiene memoria. No se trata de hablar bonito, se trata de hablar con verdad vibratoria. De pronunciar lo que nace del alma, no lo que la costumbre ha impuesto. Porque la palabra no es simplemente una herramienta para comunicar. Es, ante todo, un acto energético. Y como todo acto energético, crea campo. Crea forma. Crea realidad. Lo comprendí una vez, observando cómo una madre cantaba suavemente sobre el pecho de su hijo enfermo. Su voz no era afinada. No seguía ninguna técnica. Y sin embargo, la habitación se llenó de paz. El niño se relajó. Respiró diferente. Y dormido, comenzó a sudar. Su fiebre bajaba. No por la canción. No por la melodía. Sino por la vibración amorosa que esa voz sostenía. Fue entonces cuando entendí que la palabra no cura por lo que dice, sino por desde dónde vibra. Una frase puede ser hermosa, pero si está cargada de juicio, de miedo, de tensión, el cuerpo lo sabe. Y se protege. Se encierra. En cambio, una sola palabra dicha con presencia, una palabra simple, pero honesta, puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. He visto personas que repiten mantras sin sentirlos, que rezan sin estar presentes. Y he visto otras que simplemente dicen, lo siento, aquí estoy, no puedo más, y al hacerlo, su vibración cambia por completo. Porque la palabra sentida es una vibración coherente. Y la coherencia sana más que cualquier receta. Por eso te digo, cuida tus palabras. Pero no para no equivocarte. Cuidalas porque son medicina o veneno. Y no solo para el otro. Sobretudo para ti. Porque tu cuerpo escucha todo lo que te dices, incluso lo que piensas sin hablar. Y si cada día lo bombardeas con palabras duras, exigentes, frías, no esperes que vibre en liviandad. Habla como si cada palabra dejara una huella en tu energía. Porque así es. Cuando te dices, soy un desastre, tu vibración se contrae. Cuando dices, no puedo, no sirvo, esto es demasiado para mí, estás afinando tu cuerpo con una nota que no te pertenece. Estás desafinando el alma. Pero cuando dices, estoy aprendiendo, estoy aquí, estoy dispuesto a escucharme, entonces algo dentro de ti empieza a recordar su tono original. No necesitas mentirte para vibrar alto. Solo necesitas decirte la verdad desde el amor. Y esa es la vibración más alta que existe. La voz es un instrumento sagrado. No fue dada solo para emitir sonidos. Fue dada para liberar energía estancada, para afinar órganos dormidos, para devolverle ritmo a lo olvidado. Cuando hablas desde el alma, no importa la forma. Importa el fondo. Y ese fondo es vibración pura. Es medicina viva. Permítete decir lo que has callado. No todo tiene que ser fuerte. A veces un susurro es suficiente. Porque no es el volumen el que sana, sino la frecuencia emocional detrás del sonido. Una sola palabra pronunciada con verdad puede ser la nota que devuelva el equilibrio a todo tu sistema. Y si hoy no sabes qué decir, di nada. Pero quédate en silencio con tu vibración presente. El silencio sincero también habla. También vibra. También ordena.
Lo importante no es hablar más. Lo importante es hablar desde un lugar más profundo, donde el juicio no tiene espacio, donde la comparación se cae, donde lo que dices no busca convencer, sino resonar. La sanación comienza muchas veces por la palabra, por la voz que se reconcilia con su nota original, por el cuerpo que escucha y, al fin, se siente reconocido por lo que oye. Habla menos para explicar y más para vibrar. Escucha tu propia voz, no para juzgarla, sino para recordar quién está detrás de ella. Porque cuando usas tu palabra como canal de verdad interior, cada frase es una cuerda afinándose y cada conversación una oportunidad de regresar a ti. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has atravesado con el alma abierta una enseñanza que no pretende enseñarte, sino recordarte. Porque nada de lo que te ha sido dicho es nuevo para ti. Ya lo sabías. En lo más íntimo de tu vibración, en la profundidad silenciosa de tu ser, esto siempre estuvo latiendo. Solo necesitabas escucharlo sin ruido. Sentirlo sin miedo. El manuscrito que hemos recorrido juntos no está hecho de ideas. Está hecho de notas. No busca convencer, sino resonar. Y ahora que lo has sentido, sabes que la sanación no llega cuando corriges algo roto, sino cuando te afinas con lo que nunca se rompió, tu esencia vibratoria. El universo no responde a tu esfuerzo, sino a tu frecuencia. No necesita que lo empujes, solo que dejes de resistir. Porque cuando cesa la resistencia, comienza la coherencia. Y donde hay coherencia, hay sanación. No como un milagro ajeno, sino como una consecuencia natural. Recuerda esto, no eres solo un cuerpo que vibra. Eres vibración hecha cuerpo. Eres sonido hecho forma. Eres alma encarnada en una frecuencia única e irrepetible. Y tu única tarea, si es que hay alguna, es recordar esa nota original. Afinar ti, afinar contigo. Sanar no es alcanzar un estado perfecto. Es volver al centro. Volver a ti. Es habitar tu cuerpo como un templo y no como una prisión. Es mirar cada emoción no como un enemigo, sino como un mensaje sagrado que ha venido a afinarte. Es hablarte con ternura. Es respirar con ritmo. Es agradecer incluso antes de entender. Sanar es dejar de esperar permiso para sentir. Es dejar de pedir aprobación para vibrar. Es comprender que no necesitas que nadie te libere, porque tú ya eres vibración libre cuando dejas de vivir en tonos prestados. Desde ahora, quizás no lo notes de inmediato, pero algo en ti ya ha cambiado. Tu campo lo sabe. Tu cuerpo lo siente. Tu alma lo reconoce. Porque esta no ha sido una simple escucha. Ha sido una reactivación. Un retorno vibracional a lo que eres, más allá del ruido, más allá del síntoma, más allá de las palabras. Así que camina distinto. No más rápido. No más fuerte. Camina con consciencia. Camina como quien sabe que cada paso emite sonido. Que cada pensamiento deja rastro. Que cada respiración puede ser una oración vibratoria. Y cuando sientas que te has perdido, porque pasará, como a todos, no te busques en la mente. Búscate en el pecho. Cierra los ojos. Guarda silencio. Y escucha. Porque el alma no grita. El alma vibra. Y esa vibración, si la sostienes con amor y verdad, es la nota que lo transforma todo. Gracias por recordar. Gracias por resonar. Gracias por regresar a ti.